La exploración de entornos extremos, desde cuevas volcánicas hasta los fondos oceánicos y la superficie de otros planetas, requiere tecnologías que vayan más allá de las capacidades humanas. Estos ambientes plantean desafíos: radiación, altas presiones, temperaturas extremas, terrenos inestables y limitaciones de comunicación. Para enfrentarlos, la ciencia combina robótica, materiales inteligentes, bioinspiración y sistemas de IA, creando máquinas capaces de adaptarse, colaborar y resistir condiciones en las que ningún ser humano podría sobrevivir. Estas tecnologías no solo amplían nuestro alcance físico, sino también nuestra capacidad de recopilar datos con precisión, seguridad y eficiencia en lugares que hasta hace poco eran inexplorables. En este programa veremos cómo equipos de robots cooperativos exploran cuevas de lava que podrían servir para futuras misiones en la Luna o Marte. Descubriremos un robot inspirado en el pez globo para explorar tuberías. Conoceremos un sistema inspirado en cefalópodos que permite la comunicación entre robots en ambientes extremos. Exploraremos enjambres de cucarachas cyborg que son utilizadas para misiones de exploración. Y finalmente, veremos cómo un sistema democratiza la exploración submarina, permitiendo controlar remotamente robots con solo una conexión de Internet básica. Bienvenidos a Works of Science. Hoy descubriremos cómo las tecnologías para la exploración están transformando la manera en cómo investigamos y comprendemos el mundo. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo programa de World of Science. En esta oportunidad nos sumergiremos en el apasionante mundo de las tecnologías para la exploración. Como es de costumbre en este canal, presentaremos 5 trabajos científicos en donde veremos cómo la robótica, la electrónica, la inteligencia artificial y hasta la bioinspiración están permitiendo llegar a lugares que antes eran totalmente inaccesibles. Pero antes de empezar les voy a pedir 2 cosas. La primera, que por favor se suscriban, y la segunda, que le den clic a la campanita para estar enterado de los próximos videos de WOS. Además, voy a saludar a mi compañera Ada. ¿Cómo te encuentras? ¿Todo bien? Hola Javi, estoy muy bien. Espero que ustedes también. Hoy vamos a descubrir tecnologías que transforman la exploración, robots que cooperan bajo tierra, máquinas blandas que se adaptan como un pez globo para explorar tuberías, sistemas que se comunican con luz, enjambres de cyborgs y robots submarinos controlados a miles de kilómetros. Estoy lista para empezar. Excelente. No se pierdan el programa de hoy y empecemos. Con respecto a la primera investigación, les comento que esta fue liderada por el investigador Raúl Domínguez y equipo del Centro Alemán de Investigación en Inteligencia Artificial en Bremen, Alemania. Este trabajo presenta un grupo de robots colaborativos que permiten explorar cuevas de lava, generan mapas en 3D y tienen un gran potencial para ser aplicados en las próximas misiones en la Luna y Marte. Vamos a verlo. La exploración de cuevas de lava en planetas y lunas es clave para la ciencia y para el futuro de la exploración espacial. Estos lugares no solo ofrecen información sobre la historia geológica y posibles huellas de vida, sino que también podrían ser refugios naturales contra radiación y meteoritos para futuras bases humanas. Sin embargo, son entornos extremadamente peligrosos para los astronautas. Por eso, un equipo de robots trabajando en conjunto se presenta como la mejor solución. Este estudio propone una misión dividida en 4 fases, probada en una cueva volcánica en Lanzarote, España. La misión utiliza 3 robots distintos, cada uno con un papel específico. Sherpa TT, un rover robusto con brazos manipuladores. LoveMe X, un explorador ligero y versátil. Y Coyote III, un pequeño robot diseñado para descender y moverse en espacios estrechos. En la primera fase, los robots cartografiaron la superficie alrededor de la entrada de la cueva, creando un mapa 3D preciso. Luego, en la segunda fase, LoveMe X lanzó un pequeño cubo equipado con sensores y cámaras al interior de la abertura, generando un modelo tridimensional del acceso y determinando el mejor punto para ingresar. La tercera fase consistió en descender al Coyote mediante un sistema de cuerdas, anclado y controlado por Sherpa TT. Finalmente, en la cuarta fase, el Coyote recorrió más de 200 metros dentro de la cueva, recopilando datos y creando representaciones 3D del interior. Los resultados demostraron que esta estrategia cooperativa es viable y segura. Los
Los robots lograron explorar tanto la superficie como el interior de la cueva a pesar de los desafíos del terreno, aunque todavía se requiere mayor autonomía y mejoras en sensores para adaptarse a escenarios espaciales. Este ensayo en la Tierra confirma que un equipo heterogéneo de robots puede abrir la puerta a futuras misiones en Marte o la Luna. En conclusión, este trabajo muestra que la exploración cooperativa con múltiples robots no solo es posible, sino también esencial para avanzar hacia la exploración de ambientes subterráneos en otros mundos. Bueno, espero que les haya gustado esta investigación y con respecto a la segunda les comento que fue liderada por el estudiante de doctorado Liet Bien-Nguyen y equipo del Instituto de Ciencia y Tecnología de Japón en Ishikawa, Japón. En este trabajo de investigación se presenta un robot blando que fue inspirado en el pez globo, se infla, vibra y se utiliza para explorar tuberías. ¡Qué buena investigación! Vamos a verla. Imaginemos un robot capaz de desplazarse por el interior de tuberías estrechas y retorcidas, lugares imposibles para los humanos y extremadamente difíciles incluso para otros robots. Ese es el desafío que resuelve el Pufferface Robot, un sistema blando inspirado en el pez globo, capaz de adaptarse y moverse en cavidades con geometrías variables. Su diseño combina dos principios: una piel inflable con espigas flexibles y un motor vibratorio. Cuando se infla, la piel cambia de diámetro y se ajusta a la forma de la tubería. Al mismo tiempo, las vibraciones hacen que las espigas creen fricción asimétrica con las paredes, generando un movimiento hacia adelante. Este mecanismo aprovecha la inteligencia encarnada, donde la propia forma del robot resuelve gran parte del problema sin necesidad de cálculos complejos o sistemas de control avanzados. El cuerpo del Pufferface es hueco, lo que permite que gases o líquidos circulen a través de él, una característica fundamental para no interrumpir el flujo en tuberías activas. En las pruebas, este robot demostró adaptarse a cavidades de entre 1 y 1,5 veces su diámetro, superar codos de 90 grados, uniones en T y tramos de alta curvatura. Además, en condiciones específicas, llegó a generar fuerzas de propulsión 20 a 35 veces superiores a su propio peso, gracias a la combinación de inflado y vibración. Los investigadores exploraron 3 modos de locomoción, uno solo con vibraciones, otro únicamente con inflado y desinflado, y un tercero que combina ambas estrategias. Con una cámara diminuta y un sistema de iluminación incorporado, el Pufferface no solo se mueve, también inspecciona y envía imágenes desde dentro de los conductos. Este avance muestra cómo la robótica blanda, inspirada en la biología y apoyada en principios físicos simples, puede resolver problemas complejos en la industria, desde la inspección de sistemas hidráulicos y de combustible hasta posibles aplicaciones en entornos aeroespaciales. En conclusión, este robot es un ejemplo de cómo el diseño bioinspirado y la morfología adaptable abren nuevas fronteras en la robótica, logrando que un pequeño dispositivo blando explore lugares que antes estaban fuera de nuestro alcance. Con respecto a la tercera investigación de hoy, les comento que fue liderada por el estudiante de doctorado Yang Daku y equipo de la Universidad de Nankai en Tianjin, China. En esta investigación se presenta un sistema neuromórfico basado en los cefalópodos que convierte los estímulos en señales lumínicas para permitir la comunicación entre robots. Vamos a verlo. La exploración espacial plantea un reto enorme: cómo mantener comunicaciones fiables y seguras en ambientes extremos, donde la radiación y las distancias hacen ineficaz el uso exclusivo de radiofrecuencia. Inspirados en los cefalópodos, como los calamares que se comunican cambiando de color en su piel, este grupo de investigadores desarrolló un sistema neuromórfico capaz de procesar, codificar y transmitir información usando luz visible. El corazón de este avance es un circuito neuronal artificial que integra percepción táctil, procesamiento de eventos y comunicación óptica. Para lograrlo, los científicos fabricaron nanofibras de óxido de aluminio y zinc con propiedades extraordinarias. Soportan dosis de radiación protónica equivalentes a las del espacio, sin degradarse. Estas nanofibras actúan como canales sinápticos en transistores neuromórficos, reproduciendo funciones similares a las sinapsis biológicas. El sistema, llamado Neuromorphic Chromaticity Communication Loop, convierte estímulos mecánicos en señales luminosas de diferentes colores mediante diodos de puntos cuánticos. Esas señales pueden ser captadas por robots equipados con fotodetectores que responden en tiempo real. Así, un brazo robótico puede modificar su agarre al detectar distintas texturas, o un dron puede ejecutar maniobras específicas en vuelo según el color de la señal recibida. Más allá de la demostración experimental, este sistema representa un nuevo paradigma en inteligencia biomimética: unir percepción, aprendizaje adaptativo y comunicación en un mismo sistema
sistema físico, con una tolerancia comprobada a condiciones espaciales extremas. En conclusión, este avance abre la puerta a redes de robots exploradores que colaboren entre sí en otros planetas, de manera similar a como lo hacen los cefalópodos en el océano profundo. Con respecto a la cuarta investigación de hoy, les comento que fue liderada por el estudiante de doctorado Yang Bai y equipo de la Escuela de Posgrado de Ciencia y Tecnología de la Información en la Universidad de Osaka, en Japón. Esta investigación presenta un enjambre de cucarachas cyborg, así como escuchan. Este sistema marca el camino hacia sistemas biohíbridos más eficientes y adaptativos para misiones de exploración o rescate en contextos extremos. Vamos a ver esta investigación. Este trabajo se centra en los insectos cyborg, híbridos que combinan organismos vivos con pequeños controladores electrónicos. En este caso, se utilizaron cucarachas silbadoras de Madagascar, a las que se les colocó un circuito en forma de mochila con una batería recargable, un sistema de control de locomoción y un módulo de comunicación inalámbrica. Estos cyborgs tienen ventajas sobre los robots convencionales. Consumen menos energía porque aprovechan la movilidad natural del insecto. Poseen sensores biológicos muy sensibles y son capaces de moverse con facilidad en terrenos complejos, atravesando grietas, arena o espacios estrechos. El desafío radica en controlar un grupo numeroso, ya que cada insecto responde de forma distinta al mismo estímulo eléctrico y mantiene comportamientos instintivos que dificultan la coordinación. Estimularlos de forma intensa y continua no es viable porque conduce a la habituación, es decir, una disminución progresiva de la respuesta neuronal frente al estímulo repetido. Para resolverlo, los investigadores propusieron un algoritmo de navegación de enjambre, inspirado en cómo los turistas siguen a un guía. El sistema se organiza con un insecto líder que conoce el destino, mientras que los seguidores se guían mediante dos reglas sencillas: la regla de movimiento libre y la regla de moverse hacia la multitud. Este método permite aprovechar la propia conducta natural de los insectos para mantener la cohesión y reducir la necesidad de estímulos eléctricos. El algoritmo combina planificación de movimiento y seguimiento de trayectoria. Los experimentos se realizaron con 20 cucarachas cyborg en un terreno con arena, colinas y rocas. Un líder conocía la ubicación del objetivo y los demás lo seguían sin información previa del terreno. En 10 pruebas consecutivas, los enjambres lograron llegar al destino, incluso cuando el sistema de seguimiento del líder fallaba temporalmente. En esas situaciones, los seguidores se dirigían a la última posición conocida, manteniendo la cohesión hasta recuperar la señal. En conclusión, este estudio muestra que los enjambres de insectos cyborg, guiados por algoritmos colectivos, superan las limitaciones de la robótica tradicional y abren paso a sistemas biohíbridos más seguros y adaptativos para misiones en entornos extremos. Bueno, espero que les haya gustado esta investigación y con respecto a la última les comento que fue liderada por la estudiante de doctorado Amy Pyung y equipo del MIT o Massachusetts Institute of Technology en Cambridge, Estados Unidos. En esta investigación se presenta un sistema que permite controlar robots submarinos a distancia utilizando Internet convencional. Además, es de muy fácil operación, ya que científicos o expertos, pero también estudiantes lo pueden utilizar. Vamos a ver esta investigación. Explorar las profundidades marinas es fundamental para entender los procesos de nuestro planeta, pero hacerlo con robots submarinos manipuladores suele estar limitado a unos pocos expertos a bordo de grandes embarcaciones. Estos sistemas requieren entrenamiento especializado y conexiones directas de alta capacidad, lo que impide la participación de investigadores remotos o de personas sin experiencia previa. Para superar estas barreras, este equipo de científicos desarrolló SHARC, o Shared Autonomy for Remote Collaboration, un marco de autonomía compartida que permite controlar brazos robóticos submarinos usando solo una conexión de Internet básica y dispositivos comunes, como una computadora o un visor de realidad virtual. En lugar de depender de teleoperación directa, SHARC combina autonomía del robot con comandos humanos de alto nivel, que pueden darse mediante gestos o lenguaje natural. El robot se encarga de las tareas complejas de cinemática, planificación de movimiento y evasión de obstáculos, mientras que el usuario define los objetivos y supervisa el proceso. El sistema fue probado en una expedición en el Pacífico, donde un grupo de investigadores distribuidos en distintas ciudades de Estados Unidos pudo operar el vehículo submarino Nerate Under Ice a más de 1000 metros de profundidad. Desde tierra lograron recolectar muestras de sedimentos y realizar mediciones in situ con sensores de fluorescencia de rayos X, algo
algo que normalmente requiere presencia directa a bordo. Los resultados mostraron que incluso personas sin entrenamiento pudieron realizar tareas delicadas con precisión y seguridad, comparables a las de pilotos expertos, aún bajo conexiones limitadas y con retraso en la comunicación satelital. Esto no solo reduce costos y riesgos, sino que abre la puerta a democratizar la investigación marina, permitiendo que más científicos e incluso estudiantes participen en misiones oceánicas a distancia. En conclusión, Shark demuestra cómo la autonomía compartida entre humanos y robots puede transformar la exploración submarina, haciéndola más accesible, eficiente y colaborativa, con aplicaciones potenciales que van más allá del océano, incluyendo energía nuclear, exploración espacial y entornos peligrosos en la Tierra. Bueno, hemos llegado al final. Esperamos que los contenidos y las investigaciones les haya gustado y si fue así les pedimos por favor su like, así como también que se suscriban y que se sumen a nuestro canal de WhatsApp donde estamos todos y están las últimas novedades del canal. Con respecto al próximo programa, les comento que hablaremos de Deep Learning. Como siempre en este canal presentaremos 5 trabajos científicos en donde mostraremos cómo la ciencia, la ingeniería y las tecnologías digitales se fusionan para dar forma a esta poderosa subdisciplina de la inteligencia artificial. No se lo pierdan. Bueno, esto es todo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y por apoyar este tipo de contenidos. Nos vemos en la próxima con más World Cup Science.